Es posible que creas conocer este lugar. A menudo se nos vende como la París del Este, un destino de postal con parlamentos brillantes y románticos cruceros fluviales. Pero ver a Hungría simplemente como un telón de fondo escénico para una escapada de fin de semana es perderse por completo su esencia. ¿Y si te dijera que esa impresionante arquitectura que ves no es solo decoración, sino una hermosa y desesperada armadura construida para ocultar las cicatrices de 1000 años de soledad? Hungría no es solo un país, es una isla lingüística flotando en un mar de naciones eslavas y germánicas. Un lugar donde la gente habla un idioma que no tiene parentesco con casi nadie más en Europa. Es una tierra definida tanto por lo que ha perdido como por lo que ha construido. Desde el estruendo de los caballos de los hunos hasta el silencio de una taberna donde está prohibido chocar las jarras de cerveza. Esta es una nación de contradicciones. No estamos aquí solo para admirar las vistas. Estamos aquí para entender por qué esta pequeña nación sin litoral, en el corazón de Europa, tiene un alma tan feroz y a menudo desafiante. Bienvenidos a este viaje profundo al interior de Hungría. Para entender a Hungría, primero debes comprender su soledad. Mira un mapa de Europa Central. Ves vecinos por todos lados. Eslovaquia al norte, Rumania al este, Serbia al sur, y Austria y Eslovenia al oeste. Sin embargo, cultural y lingüísticamente, Hungría se encuentra sola. Mientras sus vecinos hablan lenguas eslavas o romances, familias lingüísticas que a nosotros, los hispanohablantes, nos resultan familiares o al menos comprensibles. El húngaro, o magiar, es una anomalía absoluta. Pertenece a la familia lingüística fino-ugria, con raíces lejanas en los montes Urales y la región de Altai en Asia Central. Esto no es solo un dato curioso. Define la psique nacional. Cuando un húngaro habla, utiliza una lógica totalmente diferente a la del resto del continente. Es una lengua aglutinante que construye el significado añadiendo sufijos interminables a las palabras, muy parecido al turco. De hecho, si escuchas con atención, oirás los ecos de Oriente. Palabras como alma para manzana o kapu para puerta son sorprendentemente similares a sus equivalentes turcos. Este aislamiento lingüístico fomenta un sentido de unicidad, pero también un orgullo defensivo. Los historiadores rastrean los orígenes del pueblo húngaro hasta las tribus nómadas de los hunos en Eurasia Central. Aquí, Atila el Huno no es un villano. A menudo se le considera un padre fundador. Incluso hoy en día, Atila es un nombre de pila común. Esta conexión con Oriente es la razón por la que, a diferencia de muchas otras partes de Europa, encontrarás una sorprendente calidez hacia el pueblo turco. A pesar de que el Imperio Otomano gobernó esta tierra durante 150 años, no existe una animosidad profunda. En cambio, hay un reconocimiento de una ascendencia compartida, una memoria de las estepas que precede a las fronteras modernas. Pero esta historia de migración y conquista ha dejado a Hungría con una frontera que se siente fluida y trágica. El país que ves hoy cubre unos 93,000 kilómetros cuadrados, pero la memoria colectiva de la nación abarca un área mucho mayor. Este es un telón de fondo psicológico crucial. La Hungría moderna es una fracción de su yo histórico. Esta sensación de contracción contribuye a una nostalgia palpable que impregna la cultura. La sensación de que la edad de oro está en el pasado y el presente es algo que debe soportarse con estoicismo. Si el campo es el alma de Hungría, Budapest es su hermoso y engañoso rostro. Es, innegablemente, una de las ciudades más magníficas de la tierra. El edificio del Parlamento, alzándose como un fantasma gótico a orillas del Danubio, es deslumbrante. Pero detente un momento. ¿Por qué un país de 10 millones de habitantes necesita un parlamento lo suficientemente vasto como para gobernar un imperio? Porque fue construido para uno. La arquitectura de Budapest es el legado del imperio austrohúngaro, una época en la que esta ciudad era la cocapital de una superpotencia. Al caminar por sus calles, estás rodeado por los fantasmas de esa grandeza.
Los edificios son obras maestras de las eras clásica y Art Nouveau, proyectando poder y riqueza. Pero si miras más de cerca, más allá de las fachadas renovadas de los distritos turísticos, verás el hollín y los agujeros de bala del siglo XX, remanentes de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución de 1956 contra el dominio soviético. Esta dualidad hace que Budapest sea fascinante. Es una ciudad de bares en ruinas, edificios abandonados y ruinosos convertidos en locales nocturnos de moda. En cualquier otra ciudad, estos edificios serían demolidos o renovados para convertirlos en apartamentos de lujo. En Budapest, la decadencia se abraza, decorada con muebles desparejados y arte extraño. Es una metáfora del propio país, encontrar belleza y vida dentro de las ruinas del pasado. Sin embargo, la belleza tiene un precio. La ciudad no tiene salida al mar, pero se siente como una ciudad portuaria debido al poderoso Danubio que divide Buda y Pest. Los veranos aquí pueden ser brutales, con temperaturas que se disparan hasta los 35 grados centígrados, convirtiendo la ciudad de hormigón en una trampa de calor. Por el contrario, los inviernos son mordaces, bajando a menos 10 grados, trayendo nieve que cubre la mugre urbana con un manto blanco inmaculado. Este clima extremo cría a gente resistente. Pero hablemos del silencio en los bares. Si entras en una taberna tradicional húngara y pides una ronda de cervezas, no se te ocurra, bajo ninguna circunstancia, chocar las jarras y decir «salud». En 1848, los húngaros se alzaron en revolución contra los Habsburgo. Fueron derrotados. La leyenda cuenta que los generales austriacos celebraron la ejecución de los generales húngaros chocando sus jarras de cerveza. En protesta, los húngaros juraron no chocar vasos de cerveza durante 150 años. Ese plazo expiró técnicamente en 1999, pero la memoria muscular cultural permanece. Levantas tu vaso, haces contacto visual, pero no brindas chocando el cristal. Es un pequeño acto diario de desafío, un recordatorio de que la historia aquí nunca es solo historia pasada. Es una experiencia viva. Si la taberna es donde los húngaros recuerdan sus derrotas, la casa de baños es donde lavan sus preocupaciones. No puedes entender este país sin entender su agua. Hungría se asienta sobre un punto caliente geológico. La tierra debajo está burbujeando con actividad térmica. Aunque los romanos colocaron las primeras piedras, fueron los otomanos quienes realmente incrustaron la cultura del baño en el estilo de vida húngaro durante su largo dominio. Hoy, lugares como los baños Széchenyi o Gellért no son solo atracciones turísticas, son centros sociales. En nuestros países, la gente se reúne en cafés o plazas. En Hungría, se reúnen semidesnudos en agua sulfurosa. Hay una profunda democracia en los baños termales. En el vapor, no puedes distinguir a un director ejecutivo de un obrero de fábrica. Todos están despojados de sus símbolos de estatus, sumergidos en agua a 38 grados, jugando al ajedrez en tableros flotantes o simplemente mirando a la niebla. Aquí es donde la melancolía húngara encuentra su terapia. Ellos tienen palabras específicas para esto, pero se traduce en una mentalidad, la capacidad de pensar en los problemas sin necesariamente resolverlos, de encontrar consuelo en el mal humor compartido. Es también aquí, en las aguas curativas, donde te das cuenta de que el mayor recurso natural del país no es el petróleo ni el oro, sino su geografía distintiva. Más allá de Budapest, tienes el lago Balatón, el mar húngaro. Dado que el país perdió su acceso a la costa del Adriático después de la Primera Guerra Mundial, el Balatón se convirtió en la obsesión nacional. Es el lago más grande de Europa Central, poco profundo y cálido. Luego está el Ortobaji, la vasta estepa de Panonia, un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que recuerda el pasado nómada de los magiares. Estos paisajes están protegidos, son queridos y son esenciales para la identidad nacional. Son los recordatorios físicos de que, a pesar de estar cercado por fronteras, el espíritu húngaro pertenece a las llanuras abiertas.
Ahora, despojémonos del romance y miremos la sala de máquinas. ¿Cómo funciona la Hungría moderna? Para un visitante, el primer choque es a menudo la moneda. Hungría está en la Unión Europea, pero se aferra ferozmente a su propio dinero, el florín. Esta es una elección política y económica que permite al Banco Central controlar su política monetaria, pero confunde a los viajeros. Aquí tienes un consejo de realidad práctica. No cambies dinero en el aeropuerto. Las tarifas son depredadoras. La diferencia entre la tasa del aeropuerto y la del centro de la ciudad puede ser asombrosa. Y ten cuidado con los ceros. Los tipos de cambio son altos. A las tasas actuales, tus dólares o euros se convierten en miles de florines, haciéndote sentir rico hasta que ves los precios. La economía de Hungría es una paradoja. Carece de recursos naturales abundantes como el petróleo, aunque tiene algo de gas natural. En cambio, prospera gracias a la industria, productos químicos, plásticos, aluminio y fabricación de automóviles. Se ha posicionado como la línea de montaje de Europa. Pero para el húngaro medio, la realidad económica es caminar por la cuerda floja. Los salarios aquí son significativamente más bajos que en Alemania o Austria. Sin embargo, el costo de vida en Budapest está subiendo rápidamente. La cifra más impactante para cualquier recién llegado es el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Hungría tiene un IVA récord mundial del 27%. Imagina comprar un coche, una computadora portátil o incluso ropa, y añadir casi un tercio del precio encima como impuesto. Este alto impuesto al consumo es como el gobierno financia sus operaciones mientras mantiene los impuestos sobre la renta relativamente planos. Si planeas quedarte más tiempo del que permite una visa de turista, te encontrarás con la infame burocracia húngara. Si alquilas un apartamento, prepárate para pagar 3 meses de dinero en efectivo por adelantado, 1 mes de alquiler y 2 meses como depósito de seguridad. Este es un estándar que pilla desprevenidos a muchos expatriados. Y una vez que tienes un lugar, debes entrar en el laberinto de la tarjeta de dirección. Dentro de los 30 días posteriores a tu llegada, debes registrar tu dirección ante las autoridades. Sin este pequeño trozo de plástico, no existes. No puedes obtener un contrato de teléfono, no puedes abrir una cuenta bancaria y ciertamente no puedes votar. Saltarse este paso no es solo un inconveniente, conlleva multas. La banca es otra peculiaridad. En muchos países, los bancos ganan dinero prestando. En Hungría, debido a las bajas tasas de interés, los bancos sobreviven cobrándote comisiones por todo. Podrías tener 2 o 3 retiros de cajero automático gratis al mes en tu propio banco. Después de eso, pagas. ¿Usas un cajero genérico sin el logo de un banco? Pagas caro. Es un sistema donde el efectivo sigue siendo el rey en las zonas rurales, pero los pagos digitales son obligatorios en la ciudad. Es una fricción que te recuerda constantemente que estás en una economía en desarrollo disfrazada de una desarrollada. El estereotipo del salvaje este se detiene en el momento en que te pones al volante de un coche. Hungría tiene algunas de las leyes de tráfico más estrictas de Europa. El límite de alcohol en sangre es exactamente 0,0%. Ni una cerveza, ni una copa de vino con la cena. Si te atrapan incluso con un rastro de alcohol en tu sistema, las sanciones son draconianas. Fuertes multas y la pérdida inmediata de tu licencia. Esta severidad se extiende a las calles. Aparcar en Budapest es una pesadilla diseñada por burócratas. Las tarifas son algunas de las más altas de Europa en relación con los ingresos, y las zonas de aparcamiento son confusas. Los guardias de tráfico son vigilantes y despiadados. ¿El consejo? No alquiles un coche en Budapest. La red de transporte público es, de hecho, fenomenal. Es un legado de la era socialista, una inversión masiva en infraestructura pública. Tienes tranvías, incluido el Tranvía 2 Amarillo, que ofrece uno de los mejores recorridos escénicos del mundo, por el precio de un billete, trolebuses y el metro. La línea 1 del metro es el segundo ferrocarril subterráneo más antiguo del mundo, anterior al metro de París.
Pero aquí está el truco. El sistema se basa en la validación. No puedes simplemente comprar un billete y subir. Debes picarlo o escanearlo antes de entrar. Los revisores están por todas partes, a menudo con brazaletes, apareciendo de la nada para verificar tu billete. Son famosos por tener cero simpatía por los turistas confundidos. Si no has validado, pagas una multa en el acto. Es un sistema basado en reglas, no en intenciones. Esta adhesión a las reglas se filtra en la interacción social. Los húngaros pueden parecer fríos inicialmente. La sonrisa no es una configuración predeterminada aquí. Es un regalo que debe ganarse. El estilo americano de saludar a todos con una amplia sonrisa se ve con sospecha. ¿Se está burlando de mí? Es ingenuo. En Hungría, un apretón de manos es el estándar de cortesía. El beso en la mejilla se reserva para amigos cercanos y familiares. E incluso entonces, las reglas son complejas según el género. Pero bajo este exterior pétreo, yace una profunda calidez. Una vez que te invitan a una casa húngara, lo cual es un gran honor, las reglas cambian. Debes quitarte los zapatos. Nunca debes llegar con las manos vacías. Flores, chocolates de alta calidad o una botella de vino son ofrendas obligatorias y te darán de comer hasta que apenas puedas moverte. Aquí es donde la cultura del coco revela su interior dulce. Son duros de romper, pero una vez que estás dentro, eres familia. No puedes hablar de Hungría sin hablar de lo que hay en el plato y, lo que es más importante, de la política de la mesa. La comida es pesada, contundente y sin disculpas. Es combustible para inviernos duros y trabajo duro. Pero el alma de la cocina es el pimentón, la paprika. Este polvo rojo es más que una especia, es una religión nacional. Viene en variedades que van desde el dulce hasta el volcánico. Lo encontrarás en el goulash, que aquí es una sopa, no un estofado, en el pollo a la paprika y en la sopa de pescador. Pero hay una capa moderna en la escena gastronómica, la influencia turca. Debido a los lazos históricos y la migración reciente, encontrarás tiendas de comestibles turcas y locales de kebab por todas partes en Budapest. Para un viajero, esto es un consuelo. Etiquetas que podrías reconocer, sabores que tienden un puente entre Oriente y Occidente. Es un recordatorio de la posición geopolítica única del país. Sin embargo, si cenas con lugareños, hay dos temas que debes navegar con extrema precaución: política y deportes. La sociedad húngara está profundamente polarizada. El clima político actual es una red compleja de nacionalismo, escepticismo hacia la UE y valores conservadores. Las opiniones sobre el gobierno son feroces y divididas. Sacar el tema del primer ministro o la relación del país con Bruselas puede aspirar instantáneamente el aire de la habitación. Lo mismo ocurre con el fútbol. Los húngaros están ferozmente orgullosos de su historia deportiva. El equipo de oro de la década de 1950, liderado por Ferenc Puskás, todavía es venerado como si hubieran jugado ayer. Las rivalidades actuales son intensas. ¿La apuesta más segura? Pregunta por la comida, el vino o la historia. A pesar de las luchas económicas, Hungría destaca por encima de sus posibilidades en intelecto. Este es un país que valora profundamente la educación. Si miras la lista de ganadores del Premio Nobel, el número de húngaros o personas de ascendencia húngara es asombroso en relación con la población. Desde la vitamina C hasta el bolígrafo, desde el cubo de Rubik hasta la teoría de la bomba de hidrógeno, las mentes húngaras han dado forma al mundo moderno. Este énfasis en la educación lo convierte en una joya oculta para los estudiantes internacionales. Los títulos obtenidos aquí son reconocidos en toda la Unión Europea. Las facultades de Medicina y Odontología en Pécs, Debrecen y Budapest están llenas de estudiantes de Noruega, Alemania e Israel que vienen por los altos estándares y las matrículas más bajas. A diferencia de algunos países donde la admisión a la universidad es una lotería estatal centralizada, aquí las universidades establecen sus propios exámenes de ingreso. Es meritocrático y riguroso.
El inglés se habla ampliamente, especialmente entre la generación más joven y en el mundo corporativo. De hecho, para muchos trabajos, el inglés es un requisito estricto. Pero no dejes que eso te engañe pensando que puedes aprender el idioma local fácilmente. El húngaro es notoriamente difícil. No tiene género gramatical, pero tiene dos formas de conjugación para cada verbo dependiendo del objeto. Es un Everest lingüístico. Si aprendes solo unas pocas palabras, köszönöm para gracias, szia para hola, verás cómo se iluminan las caras de los lugareños. Saben que su idioma es imposible y aprecian el esfuerzo más de lo que puedas imaginar. Antes de concluir, debemos abordar un peligro específico y recurrente en esta hermosa ciudad: el taxi pirata. Cuando aterrices en el aeropuerto o salgas de un club nocturno en el Distrito 7, verás taxis amarillos. Todos parecen iguales. No lo son. En Hungría, solo debes usar taxis que tengan el nombre de una compañía y un número de teléfono claramente mostrados en la puerta. Existe una clase depredadora de conductores independientes que se aprovechan de la ignorancia de los visitantes. Manipulan los taxímetros, o peor aún, exigen precios fijos exorbitantes al llegar. Circulan por los puntos turísticos como tiburones. La regla es simple: nunca detengas un taxi en la calle si puedes evitarlo. Usa una aplicación. Si debes detener uno, revisa la puerta. Si solo dice taxi sin el logotipo de una marca, déjalo pasar. Es un pequeño detalle, pero puede ahorrarte 100 euros y una noche arruinada. Mientras caminas por el puente de las cadenas por la noche, viendo las luces del Parlamento reflejarse en las oscuras aguas del Danubio, te das cuenta de que Hungría no es un país fácil. No es fácil de usar en la forma en que a menudo lo es Europa Occidental. El idioma es una fortaleza, la burocracia es un laberinto y la historia es una carga pesada. Pero eso es exactamente por lo que te atrapa. Hungría es un superviviente. Sobrevivió a los mongoles, a los otomanos, a los Habsburgo, a los nazis y a los soviéticos. Ha sido dividida, golpeada y aislada, pero permanece distinta, orgullosa e innegablemente viva. Es un lugar donde los bancos pueden cobrarte por tu propio dinero, pero un extraño podría invitarte a un festín de repollo relleno y aguardiente de frutas, pálinka casero que quema como fuego. Es un país de bajas tasas de interés, pero de alto interés por la vida. La sensación de pueblo pequeño de Budapest no se trata solo de geografía, se trata de una sociedad donde todos están conectados, donde la memoria es profunda y donde la supervivencia es una forma de arte colectiva. Así que, cuando vengas aquí, no te limites a tomar fotos de los edificios. Valida tu billete, cuidado con los taxis piratas y, por el amor a la historia, no brindes chocando tu vaso de cerveza. ¿Qué es lo que más te sorprendió de las reglas ocultas de este enigma centroeuropeo? ¿Es el idioma, las estrictas leyes de conducción o la negativa a brindar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta inmersión profunda te dio una nueva perspectiva sobre los magiares, comparte este video con ese compañero de viaje que prefiere la cruda verdad sobre el folleto brillante. Dale al botón de suscribirse y acompáñanos la próxima vez mientras desvelamos las capas de otro rincón incomprendido del mundo. Buen viaje.